única que está a punto de desaparecer, que es un animal en vías de extinción, que es la cultura indo, blanca y negra. Yo desde los años 80 sentía esa tremenda necesidad de saber quién era. En un país en donde saber quién se era daba vergüenza. En un país en donde a la gente que trabaja en el campo se les llama polos de manera despectiva, así como los españoles llaman paletos a sus campesinos, aquí también se les llamó polos a su gente. Aquí también al campesino que trabaja en el campo se le considera que su arte es muy barato. Eso les llevó a prácticamente, con la muerte de Emilia Prieto, a perder gran parte del ancestro indo-blanco que la capital tenía, digamos. Esta zona de la capital, ya no digamos Cartago, que tiene mucho más influencia indígena también. Entonces, con la muerte de Emilia Prieto, siento yo que la capital cerró un capítulo que quería cerrar, porque a mi juicio la ignorancia y el abandono en que se tienen las expresiones culturales en este país es premeditado, está hecho con alevosía y financiado por quienes han querido negar y cerrar las puertas a una expresión cultural diversa, a quienes niegan la diversidad y pretenden que cultura sea solamente aquella que está asociada a las culturas occidentales, blancas, europeas o norteamericanas. Y sinceramente Costa Rica en eso ha cometido un gravísimo error que en cierta forma me llena de mucha alegría, porque nos ha permitido al final darnos cuenta, pucha, que tenemos que tener alguna identidad, tenemos que tener algunas raíces, ¿no? Y nos ha llevado en este momento histórico tan importante que estamos viviendo a darnos cuenta que es hora de acercarnos no solamente a nuestras culturas ancestrales, a nuestras raíces, sino a las raíces de otros pueblos, que son los que al final construyen comunidad, que son los que nos dan la sensación de colectividad en un mundo de absoluto individualismo. De hecho, como resultado del individualismo, hablo desde mi persona, aunque eso podría parecer egocéntrico, pero poco me importan ya los juicios morales que la gente pone sobre una en su trabajo. Yo soy absolutamente individualista en términos de que llegué a darme cuenta en un momento de que hacer colectividad dolía mucho en este país, de que tener identidad en este país duele profundamente. Duele profundamente porque uno llega a sentirse sola porque nadie busca la esencia de las cosas, todo el mundo está en el snob, en el kitsch, y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué estamos haciendo? Y muchos años pasé con este resentimiento y muy enojada, y ahora digo, caramba, pero si es que ya recorrí ese trecho, ya estoy de vuelta, lo más duro ya lo pasé y ahora estoy en el proceso maravilloso de poder enamorarme de las cosas bellas y buenas que este país tiene, que son muchísimas. Este país es impresionante. Y para quienes no lo conocen, que se asustan y además a veces hablan mal de este país, yo les invito muchísimo a conocer este país a fondo, a la Costa Rica profunda, que ya comenzó a salir del cascarón, ya está comenzando a llegar incluso a la capital. Yo he tenido el enorme placer de compartir con el proyecto Hyundai y para mí fue impresionante ver cómo ese proyecto se arriesgó a pedirle primero a nuestros pueblos originarios, a la gente, primero con el trabajo de Alexis Rodríguez Conucci, a venir a la ciudad, y luego con las cantoras y los cantores de Talamanca a venir a la ciudad. Ellos nos han honrado con su visita y nosotros en Costa Rica, en las ciudades, por lo menos donde yo los he visto, pues me he encontrado con gente que tiene su corazón abierto, no con grandes cantidades de gente, pero también eso es una gran alegría. Empezamos a estar los que somos y somos los que estamos, y eso es muy bonito porque no siempre son grandes cantidades de gente las que mueven transformaciones. Todo ese preámbulo, que de hecho ya me siento que me perdí en toda la historia, que abarca tantas cosas, era para decirles que yo trabajé muchos años, en los años 80, recogiendo canciones tradicionales en Guanacaste, no porque me moviera un interés intelectual no, yo fui muy mala intelectual.
intelectual en ese sentido, más bien me movía la gana de cantar canciones que nunca había escuchado. Y me di cuenta que la gente vieja sabía muchas canciones. Y yo decía, pero qué raro, pero ¿por qué no las cantan más? No, sí las cantamos, pero es que esas son cosas viejas, de la gente de antes, ¿no? Y poco a poco, yo que vengo de una familia de tradición agrícola, me di cuenta que eran en esas zonas agrícolas donde se encontraba un acervo enorme de canciones que estaban en el anonimato. Yo he hecho muchos saltos dentro del trabajo de recopilación. El primero fue por gusto, por tener un repertorio mayor. A medida en que fue creciendo el repertorio, que me daba cuenta que había tanto, surgió en mí la preocupación de que, pero ¿cómo es tanto? ¿Y qué hago ahora con esto? ¿No? Sobre todo porque de repente llegaban los celulitos que te decían, pero es que eso es un trabajo de investigación lo que usted está haciendo. Digo, pero ¿cómo es un trabajo de investigación? No, pues usted tiene unas fichas y aprendí a hacer las fichas y todo. Sí, y en el mapa señale dónde usted va. Entonces ya pasé de llevar los chayotes y los plátanos maduros y el cofal y las tayullas que quedaron en la casa, en las relaciones humanas, a verlo de otra manera, lo cual fue muy importante, claro, porque ya estaba realmente impregnada de la riqueza de las relaciones humanas y me permitió dar un salto a lo técnico sin romper con esa necesidad primordial que requiere el trabajo de reconocimiento, recuperación y reencuentro con la propia cultura. Y entonces aprendí a hacer fichas, y una vez le mandamos a un español que era un experto en España, hacía muchos discos sobre la tradición del romance, y le mandamos una serie de canciones de la tradición del romancero en Guanacaste. Y entonces él me mandó una carta de vuelta y dijo, pero niña, pero si es que esto es español. Y yo le dije, pues mire, pues entonces la provincia más española de Costa Rica es Guanacaste, porque desde el Torito Pinto hasta el zapateado y todo eso viene de las jotas y las... Bueno, en fin. Así nació el primer disco que no se encuentra en el país, que se llamó Canciones de Allá y de Acá, que tenía que ver con la tradición del romancero en Guanacaste. Ahí me doy cuenta yo que realmente había mucha gente en otras partes del mundo trabajando en esto. Entonces, Phono Music, que era la empresa en España que había producido este disco, junto a Joaquín Díaz, me dijo, bueno, nosotros te damos el máster, pero tendrías que llevarlo a alguna institución de tu país, que nos dé como $350, un poquito para, pero que sepamos que está en manos